Vamos a hacer un ejercicio en el que nos dicen que quemamos una masa de carbón puro, en este caso son 12 gramos, y que cuando pesamos el humo que se genera, nos encontramos con que la masa de humo es de 44 gramos. Y tenemos que responder dos preguntas. ¿Qué masa de oxígeno habrá reaccionado con el carbón en la combustión? Y ¿cuál sería la masa de humo que se produce si en lugar de quemar 12 gramos, yo quemase 30 gramos de carbón? Para empezar a hacer el ejercicio voy a escribir la reacción química que tiene lugar, pero recuerda que cuando vamos a escribir una reacción química tenemos que poner las sustancias puras que están interviniendo. En el caso este, como me dicen carbón puro, yo tengo que pensar que es solo carbono. El oxígeno que viene en el aire, que sería el responsable de la combustión, y el humo, por lo tanto, solo podría ser, como vas a ver aquí, CO2. ¿Por qué? Pues porque lo que tengo es carbono y oxígeno como reactivos y el único producto posible sería el dióxido de carbono. También se podría dar otro óxido de carbono como el monóxido, pero en el nivel en el que estamos nos quedamos con el que conocemos, que es el dióxido de carbono. Una vez que tenemos nuestra reacción química, voy a poner debajo las masas que me dice el enunciado. Me ha dicho que hemos quemado 12 gramos de carbón, es decir, al carbono le corresponden 12 gramos y que se producen 44 gramos de humo, que para mí el humo en la reacción sería el dióxido de carbono. Luego el 44 gramos va debajo del producto, un único producto. ¿Cuál será la masa de oxígeno? Como no lo sé, le voy a poner una X. ¿Y cómo vamos a hacer este apartado? Pues recuerda que vamos a aplicar la ley de conservación de la masa. Es una ley muy importante. ¿Y qué me dice esta ley? Pues me dice que si yo sumo la masa de las sustancias que están en los reactivos, es decir, acuérdate, a la izquierda de la flecha que indica la reacción, tiene que ser igual a la suma de la masa de los productos, es decir, de las sustancias que estuvieran a la derecha de la flecha que indica la reacción. Es decir, la ecuación sería esta que ves aquí. La suma de todas las masas de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Bueno, pues solo tenemos que aplicar esto en forma de ecuación. ¿Cuál es la suma de la masa de los reactivos? Pues serían 12 más X. Y la de los productos, pues solo 44 porque solamente hay un producto. Fíjate cómo quedaría 12 más X igual a 44. Y esto sabes resolverlo. Pasaríamos este número al otro miembro restando, me quedaría por lo tanto que X va a ser 44 menos 12 y el resultado de esta operación corresponde a 32 gramos. Así que ya conozco la masa de oxígeno que tiene que reaccionar con los 12 gramos de carbón puro para dar los 44 gramos de dióxido de carbono. Primer apartado, listo. Y nos vamos a ir al segundo apartado. ¿Cuál sería la masa de humo que se produce si se queman 30 gramos de carbón? Bueno, pues voy a partir para hacer este apartado justo de lo que acabo de concluir. Fíjate, tengo que mi reacción es la misma y voy a poner debajo las masas que ya sé. 12 gramos de carbono, 32 gramos de oxígeno, 44 gramos de dióxido de carbono o del humo, ¿verdad? Una vez que tengo esto voy a jugar a hacer algo que vas a comprender. Imagina que yo pusiese el doble de carbón, es decir, en vez de 12 gramos, lo que hiciera fuera poner 24 gramos. Vamos a hacer ese juego mental. Si en lugar de 12 fueran 24, he aumentado el 12, la masa, ¿verdad? El doble. ¿Cuál sería la masa de humo? Pues parece lógico pensar que sería también el doble, es decir, serían 88 gramos. Y fíjate que si yo hiciera la diferencia entre 88 y 24, igual que hacía antes, ¿verdad? 88 menos 24, aplicando la ley de conservación de la masa, ¿qué me quedarían? 64 gramos de oxígeno. Así que parece que si yo, por ejemplo, hago el doble la masa de uno de ellos, los otros también se hacen el doble. Dicho de otra forma, se tiene que conservar la misma proporción. Así que lo que voy a hacer es establecer una proporción, en este caso, entre las masas que están pintadas en rojo
Cuando quemo 12 gramos de carbón, aparecen 44 gramos de dióxido de carbono o el humo este que hemos dicho. ¿Qué pasará si fueran 30? Pues eso se hace de la siguiente manera. Fíjate que lo que hago es buscar esa proporción. 12 gramos de carbono me dan lugar a 44 gramos de dióxido de carbono. Por lo tanto, 30 gramos de carbono serían X. No es más que una regla de 3. ¿Y cómo resuelvo esto? Bueno, pues vamos a hacerlo de dos formas distintas para que veas que se puede hacer de distinto modo. La primera que te propongo es un pequeño truco. Como tienes una fracción a la izquierda y otra a la derecha del igual, vamos a darle la vuelta a esta fracción y también a esta, para que la X me quede arriba y me sea más simple el despeje. Fíjate cómo quedaría. El 44 gramos de CO2 arriba, el 12 gramos de carbono abajo, y aquí me quedaría ahora la X arriba y los 30 gramos de C abajo. Una vez que lo tengo así, como tengo que dejar la X sola, tan solo tendría que pasar esto que tengo aquí en el denominador, multiplicando a este lado. Pues lo hacemos. ¿Y qué me quedaría? Pues que X va a ser 44 gramos de CO2 por 30 gramos de carbono partido por 12 gramos de carbono, que puedo simplificar, puedo cancelar los gramos de carbono, hacer la cuenta y me va a aparecer que el resultado son 110 gramos de CO2. Así que fíjate que podríamos tranquilamente, ¿verdad?, obtener ese resultado. ¿Y cómo se podría hacer de otra forma? Pues la otra forma sería multiplicando en cruz. Es decir, X me lo llevo multiplicado aquí y serían 12 gramos de C por X y el 44 gramos de CO2 multiplicando aquí con el 30 gramos de C. Y después habría que pasar esto abajo al denominador. Fíjate cómo quedaría. X sería pues 30 gramos de C por 44 gramos de CO2, pasando este aquí multiplicando, y abajo me quedarían los 12 gramos de carbono. Es exactamente la misma operación que antes, así que el resultado vuelven a ser los 110 gramos de CO2. Si te detienes un momento en la proporción que hicimos antes, verás que tiene toda la lógica. Para pasar de 12 a 24, yo lo que he hecho ha sido aumentar el doble. Pero fíjate que para llegar a 30 me faltaría simplemente sumarle 6 a este. Es decir, la mitad de antes. Si yo sumo 6 más a este, ¿cuántos corresponderían a este? Pues la mitad de 44, que son 22. Y si sumas 22 a 88, ¿cuánto es lo que te sale? 110 gramos de CO2. Fíjate que siempre se va a cumplir esa proporción. Bueno, pues hemos acabado el ejercicio. Si te gusta el vídeo, por favor dale al like, suscríbete al canal y solo me queda agradecerte la atención que has prestado. Muchas gracias.